Mirad, cuando don Mario me invitó a las charlas y me envió el programa, vi que efectivamente todos los días, como estribillo, se repetía el para ser peregrino de esperanza. Y siendo el segundo día, el que me tocaba a mí, tenía yo duda de si tenía que explicar eso de peregrino de esperanza o no. Pero al final me he decidido en que sí, porque me va a servir para explicar luego la parte que a mí me corresponde de la formación cristiana. Mirad, yo creo que todos entendéis muy bien que la palabra peregrino, que es como quiere el Papa que nos caractericemos donde este año, presupone dos cosas. Presupone saber a dónde queremos ir. O sea que el peregrino es el que va hacia un lugar determinado. En fin, por estar en España, la peregrinación clásica nuestra es a Santiago de Compostela. O sea que otros pueden ir a Jerusalén, a Roma, pero lo nuestro es Santiago. Saber a dónde queremos ir. Y segundo, saber el camino. Saber el camino, que significa no solo saber cuáles son las etapas, sino tener durante las etapas una cierta conciencia de que vale la pena seguir caminando. Yo no sé si vosotros habéis hecho el Camino de Santiago entero. Yo sí, en 3 años. Y rodeado cada vez de 100 adolescentes, o sea que era doble penitencia. Pero claro, uno va peregrinando y, por ejemplo, uno pasa por La Rioja. Es un sitio fantástico. Y además está lleno de bodegas. Entonces, o uno tiene muy claro que Santiago vale la pena o se queda ahí, ¿no? Porque dices, verdaderamente vale la pena los kilómetros que me quedan teniendo aquí estas bodegas fantásticas y estas chuletas hechas en una brasa de sarmientos. Pues no está tan claro. Entonces, peregrino, claro, supone saber a dónde queremos ir. Y entonces la pregunta es, ¿el cristiano a dónde quiere ir? O sea, ¿cuál es la meta de...? Esto me retrotrae a mí a la época del seminario, honradamente. O sea que esto es una alegría inmensa. El peregrino es alguien que sabe cuál es la meta. Entonces, el cristiano sabe cuál es la meta. O sea, ¿cuál es nuestra meta? Cada uno se puede poner así en plantal y decir el cielo. Y acierta seguro. O sea, quien dice el cielo acierta. Y si en vez de decir el cielo decimos la comunión plena con Dios, que eso es el cielo, o si lo decimos de esa manera, quiere decir que ya en esta tierra algo del cielo podemos pregustar. Que eso es lo propio del que camina. De la misma manera que el que va hacia Santiago tiene en su cabeza la idea de Santiago y eso le mueve, nosotros es que en la tierra tenemos algo que nos permite entender que el camino vale la pena. Hombre, porque ya lo que gozamos aquí en la tierra vale mucho la pena. Me parece que unas escaleras más arriba, girando a la izquierda, tenéis la capilla de la adoración perpetua, ¿no? Hombre, quien ha pasado ahí un rato, dice, vale la pena. Si uno dice, si esto es aquí en la tierra, ¿qué no será el cielo? Si ya en la tierra podemos experimentar, aquí algunas tenéis caras de Maús, entonces las que tenéis cara de Maús ya habéis hecho un retiro de Maús. Digo, si ya en la tierra a veces tiene la suerte de experimentar de esa manera lo que es estar cerca de Dios, ¿qué no será el cielo? Peregrinos de esperanza significa que nosotros sabemos cuál es la meta, de alguna manera caminamos con ilusión porque algo ya hemos experimentado en esta tierra. Y tercera característica del peregrino, se encuentra con gente. O sea, quien hace cualquier tipo de peregrinación o va con gente o acaba encontrándose con gente. Entonces, fijaos, esos elementos de la peregrinación que definen nuestra vida son los que justifican, bueno, por qué es importante la formación. Si no fuésemos peregrinos de esperanza, bueno, pues yo tendría que venir aquí a venderos una cosa muy difícil de vender, que es la formación. Pero si uno es peregrino de esperanza, va solo que necesitamos formación. Y entonces, para explicar la formación, lo que es la formación cristiana,
Voy a dividirlo en 3 partes y después voy a dedicar una cuarta y última a explicar cómo puede hacerse de modo concreto. 3 partes teóricas, una última parte súper práctica y además tengo que reconocer que interesada. Pero eso ya lo veréis. Entonces, respecto a las partes teóricas, si yo digo la siguiente expresión en latín, lumen fidei, ¿a alguien le suena de algo? Los rumores son un poco tímidos y no oigo nada. O sea, lumen fidei, ¿a qué suena? Del mundo. Casi. Luz de la fe. Luz de la fe. ¿Y a qué le suena eso de luz de la fe? Andamos regular, ¿eh? Es la primera encíclica del Papa Francisco, la que dejó prácticamente terminada Benedicto XVI y que el Papa Francisco muy humildemente dijo, este material yo no lo pierdo, lo retoco un poco y lo convierto en mi primera encíclica. Entonces, el título es muy interesante porque asocia la palabra luz a la palabra fe. ¿Qué es la luz? Algo que nos permite ver las cosas con claridad y, por lo tanto, equivocarnos menos. Ahora, si vosotros preguntáis a cualquiera, o a lo mejor si os preguntan a vosotros de improviso, ¿qué significa la fe? A lo mejor no lo asociáis a la palabra luz, sino a la palabra duda. Eso vosotros, porque sois gente buena y decís, bueno, dudo y tal, pero quiero creer. Bueno, la gente que la cosa le importa menos, a lo mejor no asocia la palabra fe a la palabra duda. Lo asocia a la palabra opinión opinable. La fe es una cosa completamente opinable. No admite demostración, por lo tanto, cada uno que diga lo que quiera. Bueno, sin embargo, cuando el Papa habla de la fe, lo asocia a la palabra luz. La fe es algo que nos permite ver mejor y, por lo tanto, equivocarnos menos. Eso es lo que creemos los cristianos que es la fe. Una luz que hemos recibido inmerecidamente y que nos permite ver mejor y, por lo tanto, equivocarnos menos. Claro, ¿dónde proyecta la fe su luz? Primero sobre la meta. Lo hemos dicho antes, o lo habéis dicho vosotros muy bien. Claro, es propio del ser humano preguntarse por el sentido de su propia vida. ¿Qué pinto yo en este mundo? También es propio del ser humano preguntarse por el sentido de la vida de los demás. Sobre todo cuando algunas vidas nos parecen incomprensibles. ¿Qué sentido tiene la vida de este enfermo terminal que se prolonga durante años? ¿Qué sentido tiene la vida que va a tener este niño que va a nacer a pesar de que los médicos han dicho que no es compatible por la vida y los padres, porque tienen fe, quieren tenerlo y saben que se va a morir a las pocas horas? ¿Qué sentido tiene esa vida? Nosotros nos preguntamos por el sentido de nuestra vida, pero sobre todo ante vidas extrañas o ante vidas un poco dramáticas nos preguntamos, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Pero qué sentido tiene la historia? O sea, ¿qué sentido tiene esta humanidad que una y otra vez va cayendo en los mismos errores? Y que termina una Segunda Guerra Mundial o termina la Guerra Civil. Hoy estamos celebrando el final de la Guerra Civil, con perdón, o sea que hoy es el día que se acabó. Y sin embargo pasan los años y parece que todo vuelve a empezar otra vez. ¿Qué sentido tiene todo esto? Esas preguntas no son propias de los cristianos. Son propias de la gente que tiene cabeza y que intenta vivir no como un ser vegetal. Y son preguntas que os dais cuenta todos que son de difícil respuesta. O sea, no es fácil acertar con esas preguntas. Y sin embargo, la luz de la fe nos permite decir con claridad y sin equivocarnos, la meta es la comunión con Dios, la meta es el cielo, la meta es una plenitud. Pero fijaos, la luz de la fe también nos permite ver con claridad y sin equivocarnos cosas que sin la fe no se ven. Hemos mencionado antes la capilla de la oración perpetua.
con el deterioro de la formación cristiana y de la cultura cristiana que hay en España en los últimos años, si muchas personas entrasen hoy un día y viesen a un grupo de rodillas y callados mirando una circunferencia blanca que decimos que es pan pero ni siquiera lo parece, y decimos que lo que parece pan, aunque ni siquiera parece pan porque parece otra cosa, en realidad es Jesucristo, bueno, sencillamente es imposible que entiendan nada. Y sin embargo, la luz de la fe, donde los demás solo ven algo que parece pan, a nosotros nos hace ver con una enorme claridad que ahí está Jesús resucitado. O sea, que la luz no es solo para las grandes preguntas y para la meta, sino también es para cosas que pasan en este mundo. Jesús dijo: «He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y solo quien tiene fe dice: «Es verdad, míralo en la Eucaristía, míralo en los demás sacramentos, míralo en su palabra, míralo en esta persona que me trata de una manera increíble». La luz de la fe nos permite ver la realidad en esta tierra. Pero también la fe arroja una luz que nos permite ver con más claridad y sin equivocarnos cuál es nuestra misión en esta vida. Claro, ni don Mario ni yo se nos hubiese ocurrido ser sacerdotes si no hubiésemos tenido fe. Porque percibir que Dios te llama para algo concreto solo es posible para quien tiene fe. Pero entender, sin descender al terreno de la vocación, que el sentido de nuestra vida es permanecer juntos en la Iglesia, siendo cada vez más, que así es como se define la misión de la Iglesia, permanecer juntos siendo cada vez más los que conozcan a Cristo, lo amen y lo adoren, y que todo eso genere entre nosotros unos vínculos de fraternidad increíble, eso no hay manera de verlo sin la fe. Entonces, claro, fijaos que esto es una primera cuestión importantísima y de verdad, si esto arraiga en vuestro corazón, yo me voy contentísimo. O sea, que entendáis siempre la fe como una luz y que prevalezca en vosotros ese concepto de fe sobre otros que muchas veces nos atormentan. El don de la fe nos permite ver con mayor claridad y equivocarnos menos. Y nos permite caminar por esta tierra como peregrinos con mucha más claridad que los demás que desgraciadamente tienen que ir a tientas. Primera parte terminada, Lumen Fidei. Segunda, otra frase en latín, esta es más difícil. Pero bueno, alguno ha estudiado por aquí en San Damaso. Intellectus fidei. Esto ya es panota. Intellectus fidei. Yo comprendo que el latín, en fin, sobre todo para los más jóvenes con la LOCSE que no lo han estudiado, van mal, digo, pero los que estudiasteis en otros tiempos, intellectus fidei, la inteligencia de la fe. La inteligencia de la fe. ¿Qué es lo que se quiere decir con esa noción? Que esa fe, que es una luz que nos permite ver mejor porque nuestra inteligencia puede trabajar sobre ella. O sea, lo propio de la actitud ante la fe no es, ¿verdad? Ojo, perdón por este ejemplo, es que es fatal porque indica que soy ya muy mayor. Pero algunos, a lo mejor sois de mi edad y habéis visto la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Que es una película fantástica. Entonces, en Indiana Jones y la Última Cruzada, cuando ya después de muchas perrerías el pobre Indiana Jones llega a donde va a estar el Santo Grial, le quedan las 3 últimas pruebas. Y la última es la prueba de la fe. Y es que tiene que atravesar un precipicio pensando que no se va a desmorrar. Y entonces, para simbolizar que tiene fe, ¿qué es lo que hace Harrison Ford? Respira hondo, pone cara de estreñido y da un paso. O sea, nosotros muchas veces entendemos que tener fe es como un... Y no. Tener fe significa
que yo estoy dispuesto a aplicar la inteligencia que Dios me ha dado sobre esa luz que he recibido. Y al aplicar mi inteligencia me doy cuenta que cosas que yo no hubiese sabido ni de broma por mi cuenta, cuando Dios me las dice y las pienso, son completamente razonables, tienen sentido. Entonces, una fe madura no es la fe del que dice, creo y no necesito razones, sino que la fe madura es la que, aplicando su inteligencia, se da cuenta que la luz de la fe es completamente razonable, que tiene sentido y que por lo tanto puede ser comunicada a otros como una oferta, porque no estamos diciendo cosas absolutamente increíbles e irracionales, sino cosas que, provocando nuestra inteligencia, si uno acepta que Dios ha podido decir cosas, puede razonar a partir de ello. Por eso, la noción, la definición más clásica de teología, que es la que daba San Anselmo en el siglo XI, dice: la teología, ¿qué es? La fe que busca entender. ¿Qué es la formación cristiana? Que es de lo que estamos hablando aquí. El empeño de nuestra inteligencia humana por entender, para disfrutar esa luz maravillosa que Dios nos ha concedido. Os voy a leer un texto de San Juan Pablo II, dificilillo, y así conmemoramos que mañana celebramos sus 20 años de su marcha al cielo. Dice San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Fides et Ratio, ya lo traduzco yo, Fe y Razón, en el número 66. Dice San Juan Pablo II: se debe considerar ante todo que la verdad divina, como se nos propone en las Escrituras, interpretadas según la sana doctrina de la Iglesia, goza de una inteligibilidad propia. Es decir, se puede entender con tanta coherencia lógica que se propone como un saber auténtico. La verdad divina tiene una propia capacidad de ser entendida y una coherencia lógica completamente captable por el ser humano. El intellectus fidei explicita esa verdad, no solo asumiendo las estructuras lógicas y conceptuales de las proposiciones en las que se articula la enseñanza de la Iglesia. Es decir, el intellectus fidei me permite entender, por ejemplo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero añade, dice, no solo entenderlo y asumirlo, sino también y primariamente mostrando el significado de salvación que estas proposiciones contienen para el individuo y la humanidad. Quien aplica su inteligencia a la fe que se nos ha revelado, se da cuenta que no se convierte en un experto en frikipedia. Voy a saber cosas frikis de cosas de los cristianos, sino que descubre que lo que está aprendiendo tiene una fuerza de salvación, es decir, de transformación de la existencia. Eso es lo propio de la inteligencia de la fe. Es un conocimiento que necesariamente me mueve a la transformación interior. Gracias al conjunto de estas proposiciones, termina San Juan Pablo II, el creyente llega a conocer la historia de la salvación que culmina en la persona de Jesucristo y en su misterio pascual. O sea, porque nuestra inteligencia es capaz de pensar la fe, nosotros llegamos a un conocimiento de la historia de la salvación y de Jesucristo que nos transforma. Entonces, el intellectus fidei, por eso, tiene o puede entenderse que tiene dos partes. Buscar entender y, segundo, también importantísimo, saber explicar. Porque la experiencia de los que somos profesores y de los que sois o habéis sido estudiantes de modo desde la otra parte de la barrera
es que cuando uno dice que se sabe algo pero no sabe explicarlo, quiere decir que se lo sabe regular o no se lo sabe en absoluto. ¿No? Lo sé pero no sé explicarlo. O sea, que o lo sabes regular o no lo sabes. Entonces, claro, un cristiano busca entender también para saber explicar. Y llegamos así a la tercera parte, que es como recoger de todo lo que he dicho el triple sentido de la formación. O sea, ¿por qué vale la pena pensar nuestra fe? Primero, última frase en latín, lo prometo. Nihil volitur nisi precognitum. Toma. Nihil volitur nisi precognitur. No puede ser querido nada que antes no se ha conocido. Yo no podría ser del Real Madrid si no hubiese sabido que existe y que tiene el mejor palmarés, excepto en la Copa del Rey, que nos gana el Atleti de Bilbao. ¿No? Para querer algo, para decidirme por algo, para apostar por algo, para amar a alguien, para todo eso necesito primero conocerlo. Entonces, un amor a Dios, que crezca de día en día hasta que el Señor nos llame a su presencia, es mucho más fácil si uno se anima a formarse, porque cada día descubre nuevos motivos para amar. Mientras que si no, su amor parece depender solo de las emociones que le susciten cosas eternamente repetidas. Y entonces es muy difícil. Solo la profundización en el conocimiento, o principalmente la profundización en el conocimiento de los misterios de Dios, nos da cada día nuevos motivos para amarle más. Si queremos gozar ya en esta tierra de la plenitud de Dios, tenemos que empezar por conocerlo mejor en esta tierra. Primer motivo. Segundo motivo, porque cada uno de los que estamos aquí, por nuestra condición bautismal, resulta que somos protagonistas de la vida de la Iglesia. Ese protagonismo de cada uno de nosotros en la vida de la Iglesia lo está subrayando el Papa de 100 maneras distintas en los últimos años. A través de la noción de sinodalidad, a través de la noción de conversión pastoral, a través de la noción de iglesia de discípulos misioneros, de muchas maneras. Pero el denominador común, ¿cuál es? La insistencia de que por haber recibido el bautismo, nosotros somos responsables de la suerte de la Iglesia. Claro, y cuando uno ve en cualquier organismo, me da igual que sea la Iglesia o la sociedad civil, un responsable ignorante, ¿a qué es para echarse a temblar? Un responsable ignorante es un pedrisco. Entonces, a mayor conciencia de nuestra responsabilidad por la vida de la Iglesia, mayor necesidad de formación. Si no, nos convertiremos en un pedrisco para los demás. Y esto no vale solo para los catequistas, vale para el responsable de cualquier cosa, vale para una madre de familia, vale para cualquiera. La responsabilidad de la transmisión de la fe, la responsabilidad de preocuparse por la misión de la Iglesia, exige necesariamente una capacitación para realizar esa tarea. Y por lo tanto, no es simplemente por un motivo personal de amor a Cristo por el que necesito la formación, sino también por conciencia de mi responsabilidad dentro de la Iglesia. Y en tercer lugar, tercer motivo por el que hace falta la formación, esto no es mío, es del apóstol San Pedro y está en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Porque se espera de cada cristiano
que sea capaz de dar razón de su esperanza. Es decir, de que pueda entablar un diálogo comprensible con cualquiera que le pregunte sobre los motivos de su fe. ¿Tú por qué vas a misa? Le preguntan a uno, un compañero de trabajo. Da razón de tu esperanza. ¿De verdad tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha resucitado? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En el siglo XXI? ¿Con 20 años? Da razón de tu esperanza. Bah, no me digas tú que crees en el infierno a estas alturas de la vida. Digo, si eso es de la Edad Media. Dar razón de tu esperanza. La misión la realizamos entre seres inteligentes y libres. No solo libres, sino también inteligentes. Y por lo tanto, nuestro discurso tiene que ir a la inteligencia. Necesitamos ser capaces, porque la fe es inteligible, lo hemos leído en San Juan Pablo II hace unos minutos, ser capaces de proponer de un modo articulado y explicado lo que nosotros creemos. Sabiendo que las explicaciones nunca dan la fe, pero permiten por lo menos que la otra persona se sitúe con respeto ante nuestra opción. O que se dé cuenta que no está hablando con un loco. Y que a lo mejor lo que decimos tiene sentido. Luego hay que dejar espacio al Espíritu Santo y al valor del testimonio de nuestra vida. Pero, desde luego, el ser capaces de articular un discurso es muy importante. Cuarto y último punto. Por garantizar la brevedad. Entonces, claro, la pregunta evidente, si de alguna manera he conseguido animaros a seguir profundizando en la formación, que espero que sí, es ¿y esto cómo lo hago? O sea, ¿esto cómo lo hago? Entonces, fijaos, yo lo primero que os diría a cada uno de vosotros es que el primer punto sería que preguntéis a quien mejor os conozca, hombre, y sepa algo de esto. Por ejemplo, don Mario. O alguien que conozcáis y que vaya por delante de vosotros en el camino de la formación. Que vosotros os deis cuenta que, hombre, esta persona va por delante y esto le interesa. ¿Por qué lo digo? Porque mientras que en otro tipo de realidades puede ser incluso ejemplar y dar para personajes interesantes de películas, pues el hombre que se ha hecho a sí mismo, el autodidacta, el que empezó de botones y acabó siendo jefe de la empresa y tal, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, son fantásticas para las películas o para otras dimensiones. Hombre, pero para la fe cristiana no. O sea, aunque solo sea porque el día del bautismo hicieron a vuestros padres elegir unos padrinos. ¿Eso qué es lo que indica? Que la Iglesia está convencida que necesitamos ser llevados de la mano. Que lo peor que te puede pasar dentro de la Iglesia es ser autodidacta. Porque te vas a equivocar seguro. O porque te vas a perder la experiencia de gozar de Dios comunitariamente. Entonces, si quieres crecer en la formación, primero, pregunta a quien te conozca. Y luego, sé consciente de que la formación cristiana puede recorrer, y yo creo que debe recorrer a la vez, un camino personal y un camino comunitario. El camino personal tiene que ver con leer. Entonces, yo ahora no quiero cargar mucho las tintas contra los podcasts, entre otras cosas porque mi universidad quiere empezar a hacerlos. Digo, pero aparte de por eso, digo, porque también soy consciente que a lo mejor es una cuestión generacional. Pero estoy firmemente persuadido de que el efecto beneficioso que tiene la lectura
para fijar en nosotros las ideas, para permitirnos dialogar con las cosas que se nos proponen y tener, por lo tanto, una experiencia de crecimiento interior, eso no lo dan ni los podcasts ni los audios. Eso sencillamente te da mucha información y, oye, es mucho mejor dedicar el rato que uno va en el atasco, en el coche o en el metro a escuchar un podcast de algo interesante que escuchar una bobada o estar con el encefalograma plano. Por supuesto que sí. Pero en la dimensión personal de la formación, yo no renunciaría a la lectura. Es más, os animaría a que os atreváis a leer por vuestra cuenta cosas adaptadas, bueno, al nivel que creéis tener. Por eso es muy importante, preguntar, porque si no, uno puede naufragar. Ya sabéis que en la pedagogía de los colegios hay dos teorías. Que una parte de que como los niños leen poco, obligarles a que ya que leen poco, lo poco que lean sea buenísimo, y entonces te calzan el Quijote y algunas cosas que es como subir el Everest sin entrenamiento. Y otros que dicen, hombre, y si empezamos a darles libros para que se animen a leer, luego quizá leerán mucho durante su vida. Hay dos, yo no tengo ni idea de cuál es la mejor de las dos. Pero en este caso es mejor empezar por algo que enganche. O sea, por algo que uno tenga la experiencia y diga, hombre, esto me está sirviendo. Porque como al primer intento de leer algo sobre Dios uno naufrague, pues ya probablemente no abrirá otro libro. Entonces, dimensión personal. Y luego está la dimensión comunitaria. Es decir, abrir los ojos y darse cuenta que en este mundo en el que vivimos, en fin, tan lleno de cosas terribles y malísimas, bueno, pues resulta que también hay cada vez más ofertas de formación cristiana interesantísimas. Y que además están planeadas de tal manera que es dificilísimo decir, es que no me encaja ninguna. Bueno, eso es una experiencia que nos pasa más a los sacerdotes que a vosotros, que los sacerdotes, en fin, esto es una confesión un poco así genérica, pero solemos decir una y otra vez que el interés que tenemos por la formación permanente y lo mucho que nos ayuda el cultivarnos, y cada vez que nos proponen algo concreto nos viene mal. ¿Somos así? Pero es bueno, digo, eso nos pasa a nosotros, no por ser sacerdotes, sino porque somos de la condición humana. O sea, que a vosotros os puede pasar quizá igual. Pero si uno vence esa excusa que nos lleva a encontrar pegas a todo lo que se nos ofrece, estoy convencido que encontraréis multitud de posibilidades. En concreto, todos los que estéis aquí, que sois de la diócesis de Madrid, precisamente para garantizar que haya formación cristiana a todos los niveles, la diócesis hace un esfuerzo verdaderamente increíble de personal y también económico para tener una universidad que se dedica a eso, que es de la que yo soy rector. O sea, ¿cuál es el sentido de la existencia de la Universidad Eclesiástica San Dámaso? Que en primer lugar los que van a ser sacerdotes, pero inmediatamente después todos los bautizados, y los no bautizados que estén interesados también, por supuesto, pero todos los bautizados que viven en Madrid tengan la oportunidad de recibir la formación que se necesita para dar razón de la propia esperanza en un lugar como Madrid, en la que la inmensa mayoría de las personas son universitarias, en la que las personas han estudiado, en la que se supone, en fin, dentro de lo que es España, que no es que seamos, en fin, el país más culto del mundo, pero desde luego que dentro de lo que es España vivimos en una ciudad que es el polo cultural por antonomasia, que los cristianos, en lo que se refiere a nuestra fe cristiana, no estemos a nivel de niño de primera comunión. Que el bautizado que haya tenido la suerte de ser un crack, después de haber hecho su MBA y haber hecho lo que sea y ser lo mejor del mundo en lo profesional, que tenga en lo cristiano una formación que no le haga pensar cada vez que se pone a rezar que está haciendo cosas infantiles que solo las hace por tradición. Para que eso no pase, la diócesis invierte en tener una universidad. Y la universidad se esfuerza, correspondientemente a esa inversión, a ofrecer
todo tipo de programas de distinto alcance y de distinto nivel para que cada uno, conforme a sus circunstancias, conforme a su nivel, conforme a la dedicación de tiempo que quiera meterle, pueda efectivamente cultivar su formación cristiana a nivel universitario. Desde la universidad abierta, así llamada, que permite, sin ser alumno de la universidad, inscribirse en cursos de fundamentos de fe cristiana y uno puede ir presencial o puede descargárselos online en su casa, a itinerarios personalizados para que uno vaya haciéndose itinerarios a través de las distintas materias para ir aprendiendo primero, si quiere, cosas de Sagrada Escritura, después de historia de la Iglesia, después de moral, itinerarios personalizados conforme lo que uno crea que más necesita según sus circunstancias, a, por supuesto, los grandes grados académicos de ciencia religiosa y teología. Es decir, que aquí donde vivís, en la iglesia que peregrina en Madrid, en la que tenéis que ser peregrinos de esperanza, tenéis a vuestra disposición formación cristiana de nivel universitario adaptada a todos los niveles, para que améis cada vez más al Señor, recordamos las 4 finalidades, viváis mejor vuestra responsabilidad como bautizados, son 3, perdón, y deis mejor razón de vuestra esperanza. O sea que, ánimo, ser peregrino de esperanza es una oportunidad fantástica para volver a los contenidos de nuestra fe, disfrutarlos y transmitirlos mejor. Muchísimas gracias.